Estamos esperando nada más a que feliciten todos a Génesis. Y bueno, como les decía en la mañana, estaba contento y salí. Fue lo primero que me puse para ir a recoger a los pastores y les damos la bienvenida. Gracias por la palabra que tienen para nosotros. Ok. Estamos muy contentos y muy roncos también. Agradecidos con el Señor de que no hace muy poquito estuvimos aquí, en mayo, a finales de mayo, y apenas pasó un mes y medio, y ya estábamos un mes y días, y ya estábamos otra vez en tierras mexicanas, agradecidos por lo que Dios hizo aquí en Veracruz, agradecidos con ustedes que estuvieron en el staff camp, donde recibimos gente del norte, del sur, del centro, todos ellos hombres, mujeres, jóvenes que han servido en el campamento Transfo. Y ustedes fueron de gran bendición, porque aquí nuestra iglesia en CCI Veracruz pues fuimos anfitriones y le dieron con todo, ¿no? Con todo el corazón, apasionados como son los veracruzanos, pero apasionados por Jesús. Y a partir de eso pues nosotros solamente estábamos en el campamento del centro, aunque fundamos hace más de 20 años, cuando todavía Henrik y yo éramos solteros, fundamos este campamento ya más en el 2002. Y el campamento del norte dijo, pues queremos que se involucren de la misma manera que están en el centro, donde muchos de ustedes son parte del staff, del equipo que trabaja para que sea posible este campamento que está lleno de transformación para los jóvenes, porque nos encontramos con la presencia y la palabra de Dios. Y no solamente la presencia de Dios y la palabra, sino también en la comunión de los hijos de Dios. Y pues estuvimos en Monterrey. A las 12 de la noche llegamos a la casa de mis papás, nos trajeron del campamento. A las 4 de la mañana y media teníamos que estar en el aeropuerto para tomar el vuelo para acá. El campamento estuvo maravilloso, pero también muy cansado. Entonces, estos días estaremos recuperándonos, porque el jueves nos vamos con el equipo de avanzada para el lunes empezar el segundo campamento. ¿Cómo es posible? Solo Dios, que nos da la gracia, ¿verdad? Quiero presentarte a algunos de ustedes, pues los conocen, a Jonathan y Steven. Jonathan es el menor, 17 años, Steven el 18, ya no pienso. Hace 3 años ellos los mandamos a Dinamarca, porque pues tenían que aprender también el idioma de su papá, la cultura, y también son mexicanos de parte de la mamá, pero daneses de parte de papá, y era necesario. Muchos de ustedes fueron testigos de que Jonathan y Steven llegaron cuando Jonathan tenía 5 años y él tenía 6, y crecieron aquí junto con esta hermosa iglesia. Cuando aquí llegamos en el 2013, y pues no había nada más que comenzar una misión que estaba en el corazón de Dios, que después se convertiría en esta hermosa iglesia. Y pues quiero que los saluden tantito para que ellos también puedan decirles unas palabras. Salúdales. ¿Qué se siente estar aquí? Está muy bien estar de vuelta. Yo también ando medio ronco, pues me tengo que guardar la voz para el siguiente campamento que ahorita viene. Pero me alegra mucho ver a todos los que ya conocía, pero también me alegra mucho ver muchas caras nuevas
y cómo esta familia sigue creciendo. Hola, mucho gusto, los que no me conocen, y pues es muy bueno ver a todas las caras que ya conozco, y pues yo dándome menos ronco, porque, sí. Pero sí, me da mucho gusto verlos a todos y espero que podamos ahí platicar un poco y convivir. Gracias. Muchas gracias. Nada más quiero agregar un comentario al Salmo. Los hijos son como flechas que están en la aljaba hasta el día que ya no deben estar ahí. Y como papás, nuestro trabajo es que con la gracia de Dios salgan lo más recto posible, salgan lo más filosos posible y tengan el mayor potencial de poder posible. Pero hay un día donde Dios los va a apuntar quizá en direcciones donde nosotros no estamos. Y en ese momento es importante soltarlos y dejarlos volar, porque una señal de bendición en una familia es cuando los hijos vuelan más lejos que sus padres, cuando llegan más lejos, cuando hagan mejores cosas. Entonces, un momento que para papás puede ser difícil y a veces podemos tener ganas de detener la flecha porque no queremos que se vaya. Pero si está apuntando a donde Dios los quiere, es bueno y debemos soltarlos para la bendición. Amén. Muy bien. Primeramente, prometo tratar de terminar antes de la 1. No sé, por algún motivo, algunos hoy están muy preocupados porque no sé qué pasa a la 1, pero algo pasa a la 1. Y sí, y como no he dormido y no tengo voz y se me cruzan los cables, no creo que va a ser problema de todos modos. Entonces, sí, si digo un versículo que suena un poco raro, que digo algo que como que, oye, se me hace que así no dice la Biblia, probablemente es porque no dormí y nada más lee lo que realmente dice y corrígelo tú en tu mente, ¿ok? Vamos a orar. Papá, gracias que tu presencia está aquí a través del Espíritu Santo. Pedimos que tú nos hables en una manera que nos transforma, que hace que cada día podemos parecernos más a Jesucristo y que podemos caminar en las cosas que tú tienes preparado para nosotros como individuos y como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un versículo que está en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios 2, 8, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. ¿Ok? Entonces, lo primero es muy conocido. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Es decir, ninguno puede salvar a sí mismo. La raza humana había caído en un precipicio del cual no puede volver a subir. Pero Jesús bajó, Jesús reabrió el camino al cielo. Y lo que nos hace participar en la salvación es fe. Y fe, dicho en una palabra más sencilla, conocida, es confianza. ¿Ok? Cuando pongo mi punto de confianza y lo quito de mí mismo, y en lugar de confiar en mí mismo, comienzo a confiar
en Jesús, lo que Él hizo se hace disponible para mí. Y dice que esa fe no es por obras. Nadie se puede ganar el cielo, ¿sí? El que trata de ganarse el cielo va allá con Jesús y dice, ¿qué debo hacer para ganarme el cielo? Y Jesús va a decir, pues tú conoces los mandamientos si quieres intentarle por ahí. Y aunque lo intentamos y lo intentamos, siempre hace falta algo. Pero lo que hace falta, todo lo podemos recibir cuando recibimos al Hijo. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. Entonces, no somos salvos por obras. Pero si vemos ahí en el mismo pasaje, la palabra obras aparece 2 veces. ¿Ok? No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Nadie va a estar en el cielo y decir, lo logré, qué tremendo soy. ¿Ok? No, vamos a estar en el cielo diciendo cuán grande es Él, cuán grande es la misericordia de Dios. ¿Ok? Pero de todos modos menciona obras. Dice primeramente, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. ¿Ok? Dios nos salva y no nada más nos tiene como que en espera aquí en la tierra, ¿no? No nos salva, dice, bueno, y ahora sí, espérame, calienta una silla hasta que yo vuelva, ¿no? O hasta que te mueres o yo vuelva, ¿no? Dios nos salva para buenas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo podíamos caminar en ello. Hay obras que tienen tu nombre, hay proyectos, hay acciones de fe que tienen tu nombre. Pero para que tú y yo podemos hacer eso, primeramente Dios obra en nosotros. Somos hechura de Dios. Dios hace algo en nosotros. Y Dios lo hace de 2 maneras. Dios obra de forma instantánea y Dios obra en forma de proceso. De forma instantánea, el día que yo deposito mi confianza en Cristo Jesús, que yo por medio de la fe me incluyo mi vida en la de Él, recibo un montón de cosas. Recibo el perdón de pecado. La sangre de Jesús no me limpia de alguno de mis pecados, me limpia de ¿qué? Todos mis pecados. ¿Sí? Recibo también la naturaleza del Espíritu, la naturaleza de Dios dentro de mí. Soy justificado, es decir, Dios como juez me ve, pero me ve en Cristo Jesús y me ve perfecto a través de Él. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas suceden cuando instantáneamente fueron producidos en la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús y empezamos a disponer de ellos el día que ponemos nuestra confianza en Jesús. Pero después de eso también somos una obra en proceso. Por un lado, si tú podías ponerte unos lentes que se llama en Cristo y tú podías ver a tu compañero, ver a tu hermano, ver a tu hermana como Dios los ves, tú lo verías sin pecado, tú lo verías justo, tú lo verías con la naturaleza de Dios. ¿Ok? Pero por otro lado, también hay un letrero y ese letrero dice obra en proceso. ¿Ok? Hay una obra en proceso. Dios ya ha depositado en cada creyente lo que necesitamos. Hemos recibido la naturaleza del Espíritu, hemos recibido el poder del Espíritu. Dios nos ha perdonado nuestros pecados y justificado. Pero algo tiene que pasar para que
para que se note. Por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es su culto racional. ¿Ok? Pablo dice, en la luz de todo lo que les he hablado, y si lees Romanos capítulo 1 al 11, vas a ver que cuenta muchas cosas acerca de la salvación, cómo Cristo murió por nosotros, cómo morimos y resucitamos con Él, etc. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, en la luz de eso, preséntanse a Dios como un sacrificio que agradable a Dios. Algo que tú tienes que saber es, tú puedes agradar a Dios. Y a veces hay gente que no cree en eso. Yo crecí en un contexto de iglesia donde todo el tiempo algo estaba mal. Lo que haces está mal. Y si haces algo bueno, seguramente lo haces con un mal motivo. ¿Sí? Siempre algo estaba mal y Dios siempre estaba enojado conmigo en alguna manera. Eso fue como que lo que estaba en la enseñanza. Pero ¿qué dice aquí? Yo puedo presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo y realmente es agradable a Dios. ¿Ok? ¿Cómo puedo agradar a Dios aunque mi camino no es perfecto? Porque ninguno de nuestros caminos son perfectos. Yo lo aprendí cuando tuve hijos, ¿sí? Cuando mis hijos de pequeños trataban de hacer algo bueno, trataban de hacer el desayuno o algo, aunque rompían 2 huevos en el piso o algo así, me agradaba. ¿Por qué? Porque lo que vi, lo que estaba detrás. En la misma manera, tú puedes agradar a Dios. De hecho, algo de lo que más agrada a Dios es que fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese también significa que con fe es que posible agradar a Dios. Si yo actúo no confiando en mí mismo, sino yo confío en lo que Jesús ha hecho, y porque Jesús ha hecho cosas, yo comienzo a hacer cosas en un sacrificio a Dios. Yo me presento a Dios y digo, Dios, ¿qué quieres que hagamos el día de hoy? Esas manos que antes hacían malas cosas, yo quiero que hagan buenas cosas. Esos ojos que antes veían malas cosas, yo quiero que vean buenas cosas. Esos labios que antes decían malas palabras, yo quiero que digan buenas palabras. Y si yo me presento a Dios de esa manera, es un sacrificio agradable a Dios. Y cuando Dios ve un sacrificio que lo agrada, ¿cómo respondió en el Antiguo Testamento? Cayó fuego del cielo y ¿qué? Lo consumió. Igualmente, cuando nos presentamos delante de Dios y decimos, Jesús, gracias que tú moriste por mí, ahora yo quiero vivir por ti. Cuando nos presentamos en esa manera, Dios empieza a tomar nuestro sacrificio y empieza a obrar en nosotros y nos empieza a transformar. Pablo sigue diciendo en el versículo 2, no se conformen a este siglo. Esa es otra manera de decir, no sigues el corriente de este tiempo. Nosotros aquí sabemos que camarón que se duerme amanece ¿dónde? En cóctel, ¿no? O se la lleva al corriente, amanece en un cóctel en algún lugar. Igualmente, cristiano que se duerme también lo lleva al corriente. Cristiano que se duerme, que no es consciente de lo que cree, de lo que hace, va a ser llevado por el corriente donde está, ¿ok? De lo que los rodea.
Entonces, en lugar de eso, debemos ser transformados. No nada más cambiados, sino algo mayor, transformados. Transformados, ¿qué es? Es entrar en una nueva forma de vida. Es empezar algo distinto. Tenemos la famosa oruga que se convierte en ¿qué? Una mariposa. La oruga come hojas. La mariposa que come polen, creo, algo así. Ok, la oruga se arrastra, la mariposa vuela. Ok, es una nueva forma de vida. Igual Dios no quiere nada más mejorarte un poquito. Ahora que te he salvado, vamos a hacer que seas un mejor hombre, que seas una mejor mujer. No, ahora que te he salvado y que he puesto la naturaleza divina dentro de ti, quiero que dejas de vivir como un hijo de no sé qué y comienzas a vivir como un hijo, una hija de Dios. Esa es la meta. Dios nos hace, como dice en 2 de Pedro, y casi nos da miedo decirlo, Dios nos hace partícipes de la naturaleza ¿qué? Divina. Pero para que se nota, algo tiene que pasar. Porque Dios nos da una nueva vida, pero no nos da un trasplante de cerebro. Y por eso, aunque tengo una nueva vida, mi problema es que frecuentemente ando pensando como la vida que tenía antes. Ando pensando como el viejo hombre, la vieja mujer, que realmente ¿dónde debería estar? En la cruz y sepultado en el bautismo. Entonces Dios tiene una obra en proceso en mí, pero en esa obra yo soy colaborador. ¿Qué es colaborador? Es que trabajamos juntos. Dios a través del Espíritu Santo hace una parte y yo hago otra parte. ¿Y qué es lo que debe pasar? Yo debo renovar mi entendimiento. Yo debo cambiar mi forma de pensar. Ahora, ¿cómo cambio mi forma de pensar? Cambio mi forma de pensar a través de la palabra de Dios. Empiezo a hacer nuevas conclusiones. Por ejemplo, algunas de las cosas que tengo que concluir diferente es ¿cómo es Dios? ¿Quién soy ahora que he nacido de nuevo? Y también algo que Dios hace con cada uno de nosotros es que Dios nos toma de la mano y nos lleva a algunos de los puntos definidores de nuestro pasado, donde nuestra vida quebró en alguna manera. Porque puede ser que hubo un abuso, hubo algún trauma, hubo alguna cosa que nos apuntó en mal camino. Y Dios, aunque Dios no cambia nuestro pasado, porque ni Dios cambia tu pasado. Lo que Dios hace es, viviste eso sin mí o sin ser consciente de mí, ahora te llevo nuevamente, pero en mi presencia y te hago concluir diferente. ¿A cuántos Dios les ha hecho algo así? Te ha llevado alguna memoria del pasado y te ha hecho pensar diferente de lo que viviste. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Empiezas a sanar tu corazón. ¿Sí? Muchas mujeres han experimentado algo así en Samaritana o en otras cosas donde vamos a algunas cosas que hemos experimentado, que lo viví sin Dios, pero ahora que Dios está conmigo, puedo que superarlo, puedo verlo de forma diferente. Y sabes que un pasado redimido por Dios, aunque el enemigo lo pensó por mal, Dios lo usa ¿para qué? Para bien. Entonces también tu pasado te prepara. Cuando tu pasado ha sido procesado por el Espíritu Santo y has renovado tu pensamiento.
Dios también nos prepara, como dije, a través de su palabra y también a través de su presencia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, dice que todos nosotros, viendo a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. ¿Y somos transformados a qué? A la misma imagen. ¿De qué imagen estamos hablando? La imagen de Jesús. A Dios quiere que llegamos a parecernos a Jesús. No en nuestra física, sino en nuestro corazón. Como dice en Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a ellos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el hermano mayor de la familia, pero Jesús pasó de ser el unigénito a ser el primogénito, porque a través de lo que hizo Jesús, nosotros también nos volvimos, aunque en otro grado, nos volvimos hijos y hijas de Dios. Y la meta de Dios es que todos comenzamos a parecernos a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios quiere que tú hables como Jesús. Dios quiere que actúes como Jesús. Dios quiere que razones como Jesús. Dios quiere que ames como Jesús. Pero para que eso suceda, tú debes conocer cómo Dios piensa, cómo Dios ama, etc. Y eso sucede a través de varias cosas, a través de la palabra de Dios, pero también a través de la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando comienzas a experimentar el amor de Dios? Cuando empiezas a experimentar que Dios te ama, ¿qué produce en ti? Tú puedes empezar a amar a los demás. Amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Pero si yo no he experimentado el amor de Dios, difícilmente puedo amar a otros. Y por eso debo transformar mi mente por medio de la palabra y meterme en la presencia de Dios. Y eso acelera la obra de Dios en mí y hace que más y más me parezco a Jesús. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Dios y hay un ingrediente también muy importante, el pueblo de Dios. Dios dijo desde un principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque habló en ese lugar sobre el matrimonio, habla también de más. Fuimos creados para comunión, para compañía, para estar juntos. Y juntos podemos ser mucho más de lo que podemos estar solo. Hay dos formas de gracia. Existe la gracia directa, pero también existe la gracia indirecta. ¿Qué es la gracia directa? Estoy en mi cuarto solito, oro a Dios y algo pasa en mi vida. Es entre yo y Dios, no hay otros involucrados, recibo directamente de parte de Dios. Abro mi Biblia, leo algo, me bendice, es una gracia directa. Pero también hay reuniones como esta, o hay reuniones donde 2 o 3 se unen en una casa y dicen, vamos a compartir y alguien cuenta su testimonio y alguien, wow, ese me ayudó, me fortaleció. Ese es ¿qué? Gracia indirecta. Recibo gracia de Dios a través de un hermano, a través de una hermana. ¿Cuál es mejor? No hay mejor. ¿Sí? Algunos, como recibieron el Espíritu Santo, estaban en el día de Pentecostés
y llegaron lenguas como de fuego. Otros, como Pablo, llegó un hermano desconocido, puso manos sobre él y oró por él. Y alguien decía que Pablo recibió menos Espíritu Santo porque fue a través de alguien. No, él recibió bastante Espíritu Santo. Entonces, Dios obra de las dos maneras. Hay cosas que Dios solamente te va a dar de forma directa, que solamente te lo va a decir a solas. Pero hay otras cosas que la única manera que lo vas a recibir es si reconoces la gracia que Dios ha puesto en tus hermanos y en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y por eso el cristiano que se aísla o que solo está con su pequeño grupo, con sus pocos, no crece o crece muy lento. Porque hierro con hierro, cuando junta hierro con hierro, ¿qué sale? Sale chispas, sí, sale chispas. ¿Ok? Pero también van formando el uno al otro y sacando filo. Y cuando ha estado juntos por suficiente tiempo, ya es todo liso y filoso, porque se ha creado una unidad. Es lo que Dios quiere para el matrimonio, pero también en la iglesia. Si tú eres muy cuadrado, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te va a bendecir con gente muy cuadrada. Y van a estar juntos y van a ¿qué? Chocar. Porque cuando chocan, alguno de esos picos y cosas que tú tienes van a caer. ¿Qué es lo que va a caer? Lo que no es de Cristo. Obviamente, mientras yo sea más o menos flojito y cooperando, ¿no? Yo tengo que, Dios, yo sé que a veces yo soy el que está mal, ¿sí? Si asumes que normalmente tú eres parte del problema, es mucho mejor, porque siempre es el caso. Siempre contribuimos a algo como parte del problema. Entonces, cuando estamos juntos, si yo tengo una vida donde estoy en la palabra de Dios, estoy en la presencia de Dios y vivo en comunión con el pueblo de Dios, ¿qué sucede? Dios me va preparando y me va preparando para mayores obras. Y déjame decirte una cosa, hay obras que Dios tiene preparados para ti que tú aún no estás preparados para ellos. ¿Ok? Hay obras que Dios tiene preparados para ti que tú aún no estás preparado para ellos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá había encontrado unos tacos de fútbol, ¿cómo se llama? No tacos de comer, de fútbol. Y los había encontrado nuevos, muy baratos, pero eran como 5 números mayor de mi talla. Y yo me acuerdo que los teníamos en el sótano y ya a mí en aquel tiempo me fascinaban esas botas y yo bajaba y los veía. Y yo los veía y wow, están muy bonitos, pero a su vez, ¿qué concluía? No me quedan todavía, ¿ok? No tengo el pie suficientemente grande. Hoy en el día me quedan, es más, no me quedan chicos, ¿no? Igualmente hay obras que Dios tiene preparado para ti. Y Dios dice, yo quiero que camines en eso. Yo quiero que tú, a mi voz me está diciendo que acabe. Mis hijos están contentos por ello. Porque pasa algo a la una. Ok. Dios tiene obras para ti como individuo y Dios tiene también obras para nosotros como iglesia o como grupo. Y Dios dice, yo quiero que tú dirijas eso, que tú comienzas eso o que tú seas parte de eso, pero hay un problema.
a lo mejor hay áreas que no soy preparadas. Por ejemplo, Eclesiastés que dice, moscas muertas hace que apesta el bálsamo el que hace el perfume. ¿Sí? A lo mejor tengo muchas cosas buenas en mi vida, pero hay un punto donde aún no he dejado que Dios trata conmigo. Y ese punto que hace que si Dios me pusiera en lo que me quiere poner en este momento, ¿qué sucede? El resultado no será bueno, será echado a perder. Y por eso Dios utiliza algo que vimos en 2 de las canciones. Dios utiliza procesos. Una de las cosas que decimos es, yo danzo, ¿en dónde? En el desierto, y luego dice, danzo en el proceso. Pero si somos honestos, no siempre danzamos en el proceso porque son incómodos, ¿no? Un ejemplo es José. José estaba en la casa de su padre, pasándolo bien, pero por envidia de sus hermanos fue vendido como esclavo. Le quitaron su manto y estaba como esclavo. Después, como esclavo, se notó la gracia de Dios en su vida, y así como era mayordomo en su casa, llegó a ser mayordomo ¿en dónde? En la casa de Potifar. La esposa de Potifar quería estar con él rehusó, no quería pecar y lo acusó injustamente y terminó ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel se volvió ¿qué? Mayordomo. ¿Ven algo? En su casa era mayordomo, como esclavo era mayordomo, en la cárcel se volvió mayordomo, hasta que fue llevado ¿dónde? Con el faraón. Y con el faraón que se volvió mayordomo de todo Egipto. Entonces, él tenía un llamado. Él tenía el llamado de ser mayordomo de lo que Dios le iba a poner a manejar. Pero cuando Dios lo iba a promover, lo puso en algo que no parecía una promoción. Pasó por un proceso, y un proceso duro, ¿sí? Sea traicionado por sus hermanos, sea vendido como esclavo, vivía como esclavo, sea echado injustamente en la cárcel, ser olvidado por los que ayudaba. Pero todo eso hizo que cuando llegó al poder, no llegó al poder como un orgulloso, egocéntrico, no sé qué, que iba a gobernar por su propio bien, sino que se había desarrollado en el carácter. Igual Dios quiere desarrollar carácter en nosotros. Acerca de José, ahí dicen Salmos. Hay un salmo que habla de la vida de José, el pueblo de Israel, Salmo 105. Y dice ahí en el versículo 18, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor que lo probó. La palabra de Dios nos prueba. Y aquí la palabra para prueba es la misma palabra para refinar plata, oro o otros metales. Yo tuve una experiencia que fue muy revelador para mí. Yo en una escuela que estuve, nos tocó, podíamos escoger estar en un taller de plata, donde trabajamos con piedras y plata. Entonces, teníamos que trabajar con plata, y para trabajar con la plata teníamos que limpiar la plata. Y la manera que se limpia la plata no es con un trapito, voy a limpiar la plata, sino es con un soplete.
y un crisol y calientas la plata hasta que se funde, se derrita, y cuando se derrita de repente cosas negras, la escoria sale, ¿dónde? A la superficie. Y cuando lo sacamos, cuando salió a la superficie con un tipo palo de algo que podía resistir el calor, raspábamos la superficie y lo quitamos. Y ese proceso se tenía que repetir hasta que la plata quedaba limpia. ¿Y sabes cómo podías saber que la plata estaba limpia? Se vuelve un espejo. Y tú sabes, cuando puedes ver tu propia cara en la plata, está limpia. Y es interesante porque en Malaquías habla de cómo Dios limpia a los levitas para que puedan ofrecer sacrificios en justicia. Los limpia como la plata. Y es igual cuando pasamos por pruebas. ¿Qué sucede en la prueba? ¿Qué sale a la superficie en tu vida? ¿Qué sale cuando exprimes el limón? Jugo de limón, ¿no? Igual cuando nos exprimen, si somos honestos, lo que sale de nuestra boca no siempre son alabanzas y danza en el desierto. A veces salen otras cosas. Se me salió, ¿no? Pero si se me salió es porque ahí estaba. Y Dios quiso que se salió para que te dieras cuenta y para que puedas salir, pero en una manera buena, que ya no es parte de ti. Y por eso Dios utiliza gente difícil y Dios utiliza procesos. Porque Dios nos tiene en obra de proceso. Hay cosas que ya estamos caminando en ello, pero a su vez Dios nos prepara, ¿para qué? Para obras mayores. Y a veces pasamos por cosas y decimos, ay, ¿por qué estoy aquí? Tenía un mejor manto antes, tenía un mayor lugar. Igual que José dijo, yo estuve mejor en casa de mi padre. O estuve mejor en casa de Potifar antes que esa mujer echó a perder mi vida. Pero lo que parecía una democión era parte de un proceso de preparación y promoción de parte de Dios. Entonces, Dios nos ha preparado para buenas obras, pero a su vez Dios nos prepara para buenas obras para que podamos llenar el zapato o para que seamos plata probado, plata purificado. Que la meta es cuando Dios nos ve, Dios ve su reflejo. Cuando Dios nos ve, Dios ve a Jesús. Pero no solamente Dios. La meta es que podemos caminar de tal manera que mientras caminamos en la tierra, cuando la gente nos ve, ve un poco de Jesús en nosotros. Pueden recibir gracia de Dios en nosotros. Y por eso Dios nos prepara como individuo, pero también como iglesia. Dios nos prepara para obras mayores. Vamos a ponernos de pie. Papá, gracias que tú nos salvaste, no por obras, sino por la obra de Jesús. Y gracias que todo lo que tenemos que hacer es confiar. Y poniendo nuestra confianza en ti, recibimos todo lo que Jesús ha comprado para nosotros. Y gracias que también tú nos estás preparando. Y ayúdanos a colaborar contigo, flojitos y cooperando. Y decía, aunque en esta temporada de mi vida quizá la viña no florezca,
mientras yo tengo vida, te voy a alabar. Aunque no entiendo lo que está pasando en ese momento, voy a seguir alabando. Aunque no veo el final, voy a confiar en tu mano. Aunque como Job a veces no entendemos que nos basta que te hemos visto. Y podemos decir a Dios, yo confío que tú sabes lo que estás haciendo. Y voy a dejar que tu palabra, tu presencia y tu pueblo está en mi vida, en mi corazón. Y confiar que lo que tú estás haciendo es algo bueno. Gracias porque hay obras grandes, gloriosas, preparado para este lugar, para esta iglesia y para cada uno que está aquí. Que tus planes son buenos y ayúdanos a seguirte confiando en ti. En el nombre de Jesús, amén. Quiero nada más compartirte que era jueves por la noche en el campamento. Y los días anteriores habíamos estado en la presencia de Dios y Dios había hecho cada noche grandes cosas, pero especialmente esa noche había varios pastores que estamos ahí, que formamos parte, y había predicado Tabita, que fue senadora y ahora trabaja en Nuevo León también dentro de la política, pero ella creció en transformación, es una hija de Dios. Y tiene algo que se llama Nación Viva, de creemos que podemos ser gobernantes conforme al corazón de Dios. Y bueno, ella estaba predicando esa noche y cuando estábamos ahí había una fortaleza muy grande, había en el ambiente algo que no nos dejaba entrar en su presencia, ni a los jóvenes principalmente, y lo percibía. Y yo me fui con los pastores que estaban alrededor, porque nos ponemos alrededor donde ellos están. Le dije, empieza a orar a Dios en el Espíritu, porque no sé qué pasa, pero es como una fortaleza, una barrera, una pared que no quiere dejar entrar a los jóvenes, que no, como que no deja que esté fluyendo lo que Dios quiere hacer. Y estoy orando y voy con todos, incluso fui con ella, Tabita, y dijo, yo estoy sintiendo lo mismo. Y empezamos a orar y de pronto una jovencita de las más pequeñas del campamento va desde el otro lado y empieza a caminar muy determinante, y yo vi que venía caminando por el pasillo. Dije, viene conmigo, yo sentí, viene conmigo, y me dice estas palabras: pastora, ore por mí, puede orar por mí, porque estoy ahí y quiero entregar todo a Dios y no puedo. Y mi amiga está ahí conmigo y también quiere entregarse a Dios y no puede. Y estábamos cantando, te lo entrego todo, en ti está mi tesoro. Y cantábamos, pero era una resistencia, como que se paró firme. Y cuando yo voy y oro por ellas, están agarradas de las manos en el piso, sentadas, y empiezo a derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y rompiendo y derribando todo obstáculo que les impedía entregar. Pero en ese momento, cuando estoy orando, empecé a decir: es de rodillas que tú puedes vencer. Es de rodillas que tú puedes vencer. Cuando algo no te deja entrar, cuando te está diciendo no vas a pasar, y estoy orando y sigo orando y le digo es de rodillas, pero las niñas estaban sentadas. Y le dije, ponte de rodillas. Cuando a mí no me deja algo, yo me rindo a Él para que Él crezca. Y entonces, pero yo estaba sintiendo, cuando yo me levanto,
y les decía, pero las niñas no reaccionaban, las jóvenes. Me levanto, agarro el micrófono y empiezo a decir que hay una barrera y una fortaleza que te está diciendo no vas a pasar, no vas a pasar, que el enemigo te está diciendo en tu cara, varios jóvenes, no vas a pasar, y la única manera que te puedes tú pasar es rendir, es de rodillas. Es menguando, porque es necesario que yo mengue para que Él crezca, porque es importante que Él crezca. Y lo que está diciendo Henrik es que si hay algo que no te deja pasar para que seas transformado, para que cambies tu forma de pensar, tus conclusiones, y estás no teniendo el fruto del Espíritu Santo, estás no teniendo los frutos de Cristo en tu vida, se trata de rendirte, porque tus conclusiones o tus posturas no te dejan recibirlas de Cristo. Y mientras Henrik hablaba, hay algo, mientras no nos rendimos, nada va a cambiar. Y empezó algo muy fuerte. Yo empecé a mirar a los ojos a los jóvenes y les dije, si tú no te pones, la única manera, en tu cara te está diciendo, no vas a pasar. Y no vas a pasar. Y era algo, una cosa fuerte, que aunque debíamos estar en la presencia de Dios, no podíamos pasar. Pero una fortaleza que está, y se estaba hablando de la corrupción que en el gobierno y en el país tenemos, porque no hay hombres y mujeres que se levanten para poder concluir como Cristo concluye, para ser transformados como Él piensa y no como nuestras posturas y actitudes. Y eso no es solamente en el gobierno, en la iglesia. Estamos llenos de iglesias que no quieren pensar como Cristo, porque no quieren dejar sus pensamientos y sus posturas. En ese momento yo empecé a decir que no se trataba de nosotros, que se trataba de Él, que por Él gastamos nuestra vida, que por eso vivimos, que vivimos para gastar nuestra vida por Él, que dio su vida por nosotros y que vivimos en Él, porque ya no vivo Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya yo soy una nueva persona y pienso como una nueva persona, pero para que esos pensamientos de la vieja persona te quieren gobernar con miedo, con vergüenza, con incapacidad, para poder recibir el poder de Cristo necesitas menguar. Mientras no quieras menguar y no te quieras poner de rodillas, a lo que me refiero es rendir lo que eres. Como cantamos y empezamos a cantar que era necesario enderezar el camino. ¿Cómo empezamos con el versículo? Preparar el camino. Preparar el camino y enderezar las veredas. Cada vez disminuyendo, porque importa que Él crezca, ¿verdad que sí? Y a veces cantamos esa canción, preparando el camino, enderezando las veredas. Cada vez quien disminuyendo, yo, no se trata de mí, porque importa que quien crezca, Cristo. Y yo debo pensar que todos los días de mi vida aquí en la tierra, hasta que Él venga, porque Él va a volver, como lo dijimos en el principio, y me va a encontrar pensando como Él, amando como Él, bendiciendo como Él, gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Y empezamos a cantar, es Él. Cuando yo empecé a decir, se trata de Él, y cuando estaba un momento, los jóvenes empezaron a caer quebrantados, empezaron a caer rendidos, pero no era una emoción, empezó a entrar una convicción. Yo no voy a dejar que el enemigo me siga haciendo lo que él quiere, parándome y no dejando parar ni a mí, los jóvenes, ni a mí, y nosotros los adultos, ni a la iglesia. Porque no podemos ir y transformar el mundo, Veracruz, Boca del Río, porque seguimos erguidos con orgullo, no rindiéndonos para que él crezca. Y hoy yo te invito y te exhorto que como oramos, ¿qué es aquello que tienes que rendir? Si quieres los frutos de Cristo y pensar como Cristo, necesitas poner a los pies de Cristo cómo piensas, cómo crees, lo que tu postura, tu actitud, y no digas así nací, porque tú moriste en la cruz con Cristo cuando le diste tu vida a Él y naciste en Cristo. De su costado salió agua y sangre como en el nacimiento, cuando una mujer da luz.
El costado de Jesús salió agua y sangre, y de ahí naciste tú si has puesto tu confianza en Cristo. Tú no te pareces a tu mamá ni a tu papá, te pareces a Cristo. ¿Cuántos lo pueden creer? Vamos a cantar esto si tú estás creyendo, y pregúntale a Dios: ¿en verdad estoy minguando yo? Muéstrame, Espíritu Santo, qué son las cosas que yo no las rindo a ti. Por eso yo no crezco, por eso tú no creces en mí, por eso no se nota que soy tu hija o no se nota que soy tu hijo. La fe se nota, la fe trae fruto y se nota que eres diferente. Vamos a cantar juntos si tienes esta convicción, y con eso vamos a terminar. Pero habla tú con Dios. Ese es tú y Dios. Tú y Dios. Es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. ¿Qué importa que él crezca? Estoy preparando el camino. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. ¿Qué importa que él crezca? Y mi placer en él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida eterna en él está, y yo camino con la certeza de que él volverá. Es él, y por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. El dueño de mis días es él, y es él. Y por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. El dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Porque le importa que él crezca, y en mi placer, y en mi placer
está y ve al que Él traerá en sus manos su recompensa y Él volverá. Soberano en poder, Él volverá y el gobierno en Él está y ve al que Él traerá en sus manos su recompensa y Él volverá. Soberano en poder, Él volverá y el gobierno en Él está y Él al que Él traerá en sus manos y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, y el dueño de mis días, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días, y es Él, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. El dueño de mis días. Tú eres el dueño de mis días. Y es Él. Y es Él. Y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, no a la forma de este mundo, no a la forma de este mundo que está bajo esclavitud, sino a la forma que nos conformamos y nos hacemos a la forma tuya, Jesús. Y reconocemos que la única forma de hacerlo es rendirnos a ti, a tus pies, permitiendo que la gloria que está en ti y la naturaleza y la vida que depositaste en nosotros crezca, se manifieste, rindiéndonos siempre, reconociendo que hay un Señor y eres tú, Jesucristo, y que es por ti que vivimos en nuestros días, gastándolo en tus propósitos y en tu visión, no dejando ni no rindiéndonos por la maldad, la oscuridad, la envidia, el enojo, la contienda, no rindiéndonos a todas esas cosas, sino rindiéndonos a ti. Cuando nos rendimos a ti, le ganamos todo al adversario, reconociendo que es obediencia y rendición. Y en nuestra debilidad, tú nos fortaleces. Tú haces posible lo imposible, que lo que nosotros en nuestro esfuerzo no podríamos hacer, al rendirnos, al cedernos a ti, entonces tu fuerza, entonces tu gloria se manifiesta. Gracias por romper argumentos, mentiras y fortalezas en aquellos que en esta mañana, esta tarde, te entregaron eso que les hacía una pared. Entregaron orgullo, entregaron pensamientos personales, argumentos personales o pensamientos conforme al mundo caído y esclavo. Hoy bendigo tu decisión de cederle todo a Él con la confianza
la seguridad de que porque tú has menguado, Él se manifiesta y se seguirá manifestando en tu vida. Bendigo tu corazón humilde y sensible. Dios aborrece a los arrogantes y orgullosos, pero Dios está con aquellos humildes que reconocen que son débiles y que nos basta su gracia, que su gracia se perfecciona en nuestra debilidad cuando somos humildes y le entregamos nuestra confianza a Él. En el nombre de Jesús te bendigo y te digo este testimonio. Todos los jóvenes estaban unos tirados, muchos que en sus rostros eran duros, difíciles. Esa noche se quebró algo. Se bautizaron el día siguiente 40 jóvenes. Antes de que terminamos el asunto, ya estoy terminando y este es un testimonio porque estamos terminados esta tarde. Se acercaron varios jóvenes, pero uno me abrazó y me dijo: gracias, gracias. Él está diciendo gracias por la palabra que soltamos, pero dijo: había estado orando mucho tiempo para que mi hermano pudiera entrar a la presencia de Dios, entregarse a Dios. Y esta fue la noche en la que él entregó a Dios y fue quebrantado en su presencia como nunca lo he visto antes. Un jovencito que los dos estaban en el campamento. Alguno dice: a mí Dios me tocó hace algunos años y oraba para que mi hermano experimentara esa presencia, y hoy fue esa noche y dice: gracias. Un joven de 16. Lo que Dios puede hacer con un corazón rendido en un ambiente donde está su palabra y su presencia. Qué bueno que viniste este domingo a estar en su palabra y en su presencia. Dios te bendiga. Estamos terminando. Somos despedidos, somos bendecidos. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo domingo, perdón, y entre semana también. Amén.